busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Así que leo el capítulo 45, desde el verso 1 hasta el verso 5, y ahí se termina, y hacemos una aplicación práctica con respecto a lo que ahí se encuentra escrito. Y dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Resulta que en este capítulo, que solamente consta de 5 versículos, hay una lección práctica muy importante, porque Baruc era el que escribía las cartas, o más bien el que escribió prácticamente el libro de Jeremías. Recuerde que Jeremías estaba en la cárcel, pero él todavía recibía la palabra de Dios. Él estaba allá retenido, estuvo en la cisterna, pero la palabra de Dios continuaba viniendo siempre a Baruc. Así que Baruc podemos llamarlo el secretario o el escribiente. ¿Está conmigo esta noche? Baruc era el que escribía las revelaciones que Dios le daba. Pero Baruc, que era, por así decirlo, un ayudante del ministro, del siervo de Dios, se encontraba de alguna manera desanimado por las cosas que estaban pasando. Baruc se encontraba de alguna manera, al estar tierno, por así decirlo, comparando la condición del profeta Jeremías, el hombre al que Dios le hablaba, al que le venían las revelaciones, y él simplemente siendo el que escribía lo que Jeremías le dictaba. No era un hombre que tenía revelaciones, no era un hombre que tenía visiones, no era un hombre que tenía un trato directo con Dios, sino que era el ayudante del profeta. Así como lo fue Josué con respecto a Moisés, o como lo fue Eliseo con respecto a Elías. Resulta que él, durante algunos años, al ver todas las situaciones que estaban pasando, él se desanimó. Y algunos comentaristas consideran que Baruc en realidad se quejó. Y vea qué tremendo. Dios sabe lo que nosotros hablamos en secreto. Dios sabe lo que nosotros pensamos. Dios conoce las intenciones del corazón. Y Dios se revela, Dios le habla al profeta, pero en esta ocasión lo que Dios le habla al profeta no es para que Baruc lo escriba para nadie más. Es una palabra para él. Y entonces Dios le habla a Baruc y le dice: tú dijiste. Y hermano, es tremendo cuando Dios puede descubrir nuestro corazón y declara lo que hemos dicho. Pero más tremendo es cuando Dios descubre lo que hemos hecho. ¿Hay alguien aquí esta noche? Lo veo un poco fuera de este mundo esta noche. Como que si fuera una misa de cuerpo presente, lo siento esta noche. Su cuerpo está aquí, pero la mente por otro lado. La palabra dice que Jeremías recibe entonces una palabra de Dios para Baruc y le revela lo que él ha dicho, lo que él ha pensado en secreto. Y Dios revela el corazón para traer corrección, y eso es bueno porque también a través de la enseñanza,
a través de la predicación de la palabra, muchas veces Dios puede hablar a nuestra vida. Y Dios trata con nuestro corazón de una manera directa, si usted está atento a la palabra. Y Dios va corrigiéndonos, Dios va guiándonos, Dios va ayudándonos, porque tal vez estamos pasando por etapas, problemas o situaciones en las que necesitamos que Dios nos dirija, que Dios nos guíe. Y a veces por medio de una palabra profética Dios nos habla de una manera bien directa, pero generalmente Dios nos habla mientras la palabra de Dios es expuesta. En esta ocasión Dios le habla a Baruc de una manera directa y le dice: tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Eso sería igual como que Dios descubriera el corazón de alguno aquí, por hacer un ejemplo, y dijera: ay no, por demás he servido a Dios 6 años. De nada me ha servido mi fidelidad, mi esfuerzo, apoyar con las finanzas. Yo no veo a Dios bendiciendo mi vida. Imagínese que alguien recibiera una palabra donde Dios descubra que eso es lo que ha estado hablando en su corazón. Imagínese que Dios tratara con usted de una manera directa y le hiciera ver las cosas secretas, las cosas que ha pensado, las cosas que ha estado expresando o que ha estado considerando. Baruc estaba en esa posición, y consideremos esto: Jeremías era el hombre de Dios, el que recibía las revelaciones, pero Baruc era el que escribía lo que el profeta decía que recibía de Dios. Pero Baruc podía darse cuenta que todo lo que Jeremías había hablado se había cumplido. Pero a Baruc hay algo que no le agrada, algo que Jeremías pudo sobreponerse o que pudo superar. A Baruc había algo que no le agradaba, y era que a pesar de que Jeremías era el hombre de Dios, tenía que padecer. Porque no suena lógico, ¿verdad? Que si usted es un hijo de Dios tenga que padecer. No suena lógico que si usted sirve a Dios, usted tenga problemas, necesidades, le hace falta el dinero, hay enfermedades, hay problemas familiares. No suena lógico, porque lo lógico sería que por causa de que usted está sirviendo a Dios, Dios se encargue de todas sus cosas, que Dios cumpla la palabra que habló por boca de Jesús, de que si usted busca el reino primero, todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es lo lógico. Pero como hay un enemigo que se levanta para estorbarnos, para robar las bendiciones, hay un enemigo al cual Dios usa para que nuestra fe sea probada, y al final Dios quiere que nuestra fe probada termine o sea hallada en alabanza, gloria y honra a Dios. Eso revela el corazón de alguien que está firme, alguien que está confiado. Mi Dios puede librarme, pero si no me libra, sigo sirviéndole a Él. Mi Dios puede sanarme, pero si no me sana, me muero creyendo en Él. Mi Dios puede bendecirme, pero si no me bendice, sigo esperando en Él, sigo adorándolo a Él. Es una determinación en el corazón, es una actitud del corazón en la cual el creyente, al igual que Job, determina confiar en Dios en toda etapa en su vida. Pero Baruc no logró obtener victoria en esa área. Y entonces nos sirve como un ejemplo para nosotros, para que reflexionemos. Baruc expresa, o había expresado: fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Eso sería igual a que alguien aquí hubiera dicho o haya dicho: yo le he estado clamando a Dios y por gusto. Yo quizás ya no le voy a pedir a Dios. En una ocasión hubo un hermano que me dijo: yo ya estoy cansado, me dijo, de creerle a Dios y Dios no obra, me dijo. Y le dije yo: fíjese lo que está hablándole, fíjese lo que está diciendo. Está cansado de creerle a Dios, mejor arrepiéntase ahorita mismo, le digo. Porque a veces nosotros no nos fijamos lo que hablamos. No, y amén. Le voy a dar otra oportunidad. A veces no pensamos lo que hablamos, hermano, y simplemente hablamos, expresamos las cosas. Cuando estamos en opresión, en angustia, simplemente hablamos las cosas sin haberlas analizado verdaderamente. Y Baruc cedió ante esa presión. Así que él dijo: Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. O sea que él dijo: no solamente me ha dado dolor, sino que me ha añadido tristeza. Y yo ya estoy fatigado de gemir, yo ya estoy cansado y Dios no me da descanso. Y quien está hablando esto es el siervo del siervo de Dios. Y se supone que los siervos, y aún los siervos de Dios, tenemos que mantener siempre una fe firme en el Señor. Así que este es el punto de aplicación práctico del capítulo 45.
No importa cuál sea su condición ahora, cuide lo que usted habla con su boca. Cuide lo que hay en su corazón. No ceda ante la presión del diablo, porque el enemigo va a minar su mente y va a causar que hable, así como hablaron los judíos. Es por demás que sirvamos a Jehová, dijeron. ¿Qué fastidio es esto?, dijeron en Malaquías. Estamos hastiados de estar matando animales, de estar derramando sangre, porque no entendían que esa sangre era derramada para no derramar la sangre de ellos. Y en lugar de comprender que estaban obteniendo salvación y perdón a través de los sacrificios de los animales, estaban cansados, fastidiados y lamentándose, en lugar de estar agradecidos que era un cordero el que moría en lugar de ellos. De igual manera nosotros podríamos estarnos quejando: Dios no me responde, Dios no me bendice, Dios no me levanta, Dios no me ayuda. He visto a hermanos que han venido después que mí, están prosperados, Dios les responde, Dios los levanta, Dios los ha honrado, Dios no me bendice a mí. Y entonces podemos ceder ante la presión y nuestro corazón no pasa el examen, no pasa la prueba. Comenzamos a concluir cosas incorrectas, y cuando concluimos cosas incorrectas, hablamos cosas incorrectas. Y eso es lo que le pasó a Baruc. Así que Dios le dice en el verso 4, a manera de reprensión y para que él reflexione: así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas. Mire el reproche que Dios le da. Dios le está diciendo: con que estoy entregando a la nación que yo he formado, a la que soporté por años en el desierto, a los que levanté y bendije y establecí y puse como cabeza de naciones, en cumplimiento del pacto con Abraham, del pacto con David. Yo estoy destruyendo a los que yo edifiqué, le está diciendo el Señor, a los que por años yo levanté y los puse en alto. Los estoy castigando, estoy arrancando a los que planté y estoy castigando toda esta tierra. Y tú, de una manera egoísta, estás buscando para ti grandezas, le dice. No sé si alcanza a ver la comparación, pero Dios le está mostrando a Baruc que él es tan egoísta que él está pensando en su bienestar. Él está pensando en su comodidad, él está pensando en las cosas materiales. Él no está pensando en la gloria de ser el siervo del siervo de Dios y por lo tanto también ser un siervo de Dios. Porque si Baruc escribió las cartas, sirvió a los propósitos de Dios y tiene su bendición, tiene su parte, tenía su parte al ser el escribiente del profeta. Pero él no había considerado eso. Es como que alguien aquí considere que su servicio en el área de Ujieres no es tan importante, pero que lo hace porque tiene tiempo para hacerlo. Lo hace porque no lo han tomado en cuenta para que predique. Lo hace porque no hay otra cosa más en la que pueda involucrarse. Y entonces menosprecia lo que hace, cuando en realidad Dios no menosprecia nada, porque está escrito en la palabra que ni aún el cerrar las puertas del templo dice que nadie se de balde. Dios causa una recompensa o trae una recompensa por causa de eso. Así que Dios tiene que reprender a Baruc porque Baruc no tiene el corazón correcto. ¿Qué es lo que podemos aprender entonces de este capítulo 45? Examinar nuestro corazón, hermano. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Hemos permitido que la frustración entre a nuestro corazón? ¿Estamos cansados de pedirle a Dios y pedirle y pedirle? Dios no nos oye y ya nos quejamos. ¿Estamos frustrados porque Dios no nos responde? ¿Estamos lamentándonos y pensando: ¿y por qué a mí, pues? ¿Y por qué yo, pues? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me levanta? Porque Dios no me da otro ministerio. Y estamos ahí en nuestro corazón batallando. Hay pasiones que luchan en nuestro interior y no entendemos que en realidad deberíamos de estar agradecidos por la misericordia de Dios. Le voy a dar otra oportunidad. Deberíamos estar agradecidos por la misericordia de Dios. Todos, sin excepción. Todos tendríamos que estar agradecidos por la misericordia de Dios. Baruc, en lugar de reconocer que su corazón no era correcto, en lugar de reconocer que había hablado cosas que no tenía que haber hablado y que había permitido que su corazón se llenara de pensamientos, de ideas, de conclusiones erróneas, en lugar de eso estaba buscando grandeza.
Estaba buscando el respaldo de Dios, estaba buscando finanzas, estaba buscando estabilidad. Él no quería vivir en ese ambiente de padecimiento porque no entendía la etapa, el trato de Dios con su pueblo. Y como no entendía ese trato de Dios para con su pueblo Israel, él se había vuelto egoísta y estaba enfocado únicamente en sus necesidades. Y no considera sus faltas o su infidelidad. Entonces Dios, que conoce los corazones, Dios que pesa los corazones, le da una palabra al profeta para Baruc y le dice que no busque grandezas. Verso 5. Tú buscas para ti grandezas, le dice, no las busques, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Lo que Dios le dice al escribiente de Jeremías es: tu corazón ha sido recto, te has quejado, te has lamentado de la posición que te he dado, has estado murmurando por lo que tienes y por lo que no tienes, has estado codiciando cosas que no has obtenido, tu corazón no es correcto, has estado queriendo engrandecerte. Ya no continúe buscándolo porque no te lo voy a dar. Yo traigo juicio sobre toda carne, dice el Señor, y lo que voy a hacer contigo por causa del servicio que me has dado es: te voy a conceder la vida. Y gloria a Dios, hermano, que en la misericordia Dios le da la vida. Y le dice: te daré tu vida por botín a todos los lugares a donde fueres. O sea que donde quiera que él fuera, Dios lo iba a guardar. Igual que al profeta Jeremías, que Johanán lo llevó desde Judá y se lo llevó cautivo a Egipto. Entonces allá iba Baruc también. Pero Dios le da una palabra: a donde quiera que vayas, te voy a dar la vida. Ahora imagínese que Dios le dé esa promesa a usted: te doy vida, voy a guardar tu vida donde quiera que vayas. Es una gran bendición, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive con la incertidumbre de la vida. De hecho, mucha gente sale cada mañana de su casa y dice: uno sale sin saber si va a regresar. Mucha gente piensa de esa manera. Pero nosotros podríamos, en base a la palabra, bajo el nuevo pacto, mentalizarnos, enfocarnos de otra manera y declarar en obediencia a Dios. No solamente en fe y hablar por hablar, en obediencia a Dios. Soy bendito al salir y soy bendito al entrar. Pero en base al nuevo pacto y en base a la fe y a la obediencia. No solo por hablar, por hablar. Pero en este caso en particular, Dios trata con este hombre y la lección que podemos tomar es: tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar de lo que hablamos, las conclusiones a las que llegamos, porque Dios conoce lo secreto, lo oculto. Tenemos que aprender a reconocer nuestras faltas, nuestra infidelidad, y en base a esto, valorar la misericordia de Dios. Amén. No se compare con otros. Dios no se equivoca. Si Dios no le ha dado algo que usted cree que se lo merece, hay dos opciones. Probablemente Dios le está preparando un paquete más grande y lo tiene listo para dárselo. O probablemente no se lo merece y por eso nunca se lo va a dar. Pero no peque, no concluya en su corazón que Dios no ha hecho nada, que Dios se ha olvidado de usted, ni mucho menos, como los israelitas confesaron, vaya a caer en el error de considerar que es un fastidio servir a Dios. Así que eso es todo el capítulo 45, una lección práctica muy importante. Cubramos el 46. En el 46 dice que la palabra de Jehová vino al profeta Jeremías contra las naciones. Y lo que encontramos prácticamente en el capítulo 46 es que Dios le da palabra profética relacionada con el juicio a Jeremías directamente sobre o en contra de Egipto. Así que en el verso 2 dice: contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés y venid a la guerra. Uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestidos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron.
¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Vea, el enemigo se levanta, el faraón, el rey de Egipto, se levanta para poder oponerse a Nabucodonosor. Pero hay que entender así de simple y de claro que Dios está en control de todas las cosas, como lo he repetido a lo largo de varios capítulos. Dios tiene el control de todas las cosas siempre. Se salen de nuestro control, pero no del control de Dios, jamás. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que Dios determina que Egipto se levante. Ahora, el faraón es un símbolo utilizado por Dios para hablar de la guerra espiritual, ya en el caso de la iglesia. Egipto era un enemigo de Israel. El faraón como líder representa al diablo. Y aquí de lo que se nos habla es que el enemigo se levanta y Dios lo permite. Dios permite que un enemigo se levante en contra suya. Dios permite que el enemigo se levante en contra nuestra. Pero Dios se anticipa y Él establece que no va a prevalecer. Dios anuncia la caída. Así que el Señor habla acerca de que ellos van a huir llenos de miedo en el verso 5. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Se han preparado para la guerra, están con sus espadas, están con sus escudos, pero al final proféticamente Jeremías recibe la revelación de que el ejército que viene con gran ímpetu, con autoridad, después salen huyendo, avergonzados, humillados. Y esto nosotros tenemos que entenderlo de esta manera: el enemigo se levanta en contra nuestra y Dios lo permite, pero Dios ya anunció la caída del enemigo. Alguien que se goce por eso. Dios ya anunció que el enemigo no prevalecerá en contra de su pueblo. Desde el principio Jesús estableció que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Ahora, si hay una parte de la iglesia contra la cual las puertas del infierno están prevaleciendo, no es la iglesia del Señor. Ejemplo, la iglesia que se ha corrompido con el homosexualismo. Porque la verdadera iglesia tiene no solamente la autoridad, sino el poder. Y no solo la autoridad y el poder, tiene el respaldo del Señor de los cielos. La verdadera iglesia camina en autoridad. La verdadera iglesia no es un montón de gente arrastrando los pies y lamentándose y quejándose. Es gente que ha entendido la revelación del cambio de posición en Cristo. Y que han entendido que por estar unidos a Cristo han sido levantados a otro nivel de vida. Son vidas cambiadas. Ya no son esclavos, ya no son adictos, ya no son cautivos, ya no están derrotados. Son personas levantadas. Usted lo ve en el capítulo 58 de Isaías. Usted lo ve en el capítulo 61. Los que estaban arruinados son levantados y son convertidos en plantíos de Jehová. Son llamados ministros de Jehová. Entonces vemos a Dios cambiando la vida de las personas. Y ante esas vidas cambiadas, ante esas vidas realmente transformadas, el diablo no tiene ningún poder, ninguna influencia. Entonces Dios anticipa que el enemigo va a ser derrotado. Aplicándolo a nosotros como iglesia, ahí tiene la aplicación de una manera directa el texto que dice: someteos pues a Dios. Continúe usted. Resistid al diablo y él. Pero son muchos los creyentes que huyen del diablo por ignorancia, falta de fe, falta de compromiso con Dios, el engaño del mismo enemigo. Pero Dios se anticipa y establece que la victoria es nuestra. Ahora el asunto es creerle a Dios, obedecerle a Dios y permanecer esperando ver los resultados que Dios ha hablado. La Escritura también dice que tenemos que tomar toda la armadura para que cuando venga el día malo podamos estar firmes, y que habiéndolo acabado todo sigamos firmes. Dios no habla de derrota, hermano. Dios no le habla al pueblo acerca de fracaso. Dios nos habla de victoria.
Pero el problema es que nosotros miramos la derrota, que muchas veces se debe a nuestra desobediencia, y pensamos que Dios no puede hacer nada con ello, cuando somos nosotros los culpables. Y nos sucede una experiencia similar a la que tuvo Josué, a quien Dios le había dicho: nadie te va a hacer frente todos los días, nadie te va a poder derrotar. Obtienen la victoria en Jericó, pero luego en Jai, Josué se postra, Josué se lamenta. Y yo me imagino a Josué queriendo recordarle a Dios: tú me dijiste que nadie me iba a hacer frente, y ahora nos has abandonado, y ahora hemos sido humillados, y ahora hemos tenido que dar la espalda a nuestro enemigo. Y Dios tiene que reprenderlo y decirle: yo no he fallado, el pueblo ha pecado, hay maldición en medio del pueblo. Dios nunca falla, hermanos. Cuando las cosas van mal no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Y tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar si hemos permitido que el anatema entre en nuestra casa, a nuestras finanzas, a nuestra vida en lo particular. Y no comenzar a considerar que Dios no oye, que Dios quizás todavía no lo ha perdonado. No, sino examinar nuestro corazón y establecer esta verdad. Dios quiere a un pueblo caminando en victoria, pero depende de nosotros que le creamos y le obedezcamos. Recuerde la enseñanza o prédica del día domingo. Es por la fe y la obediencia que nosotros podemos recibir la provisión que Dios ha hecho para nuestra vida. La Biblia ya tiene la declaración, hermano: somos más que vencedores en todas estas cosas: tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Está escrito en la palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. La Biblia habla de una nueva raza, una nueva creación, y esa nueva raza es la iglesia, los nacidos de nuevo, los que se han unido al Señor y son un solo espíritu con Él. Esta gente camina en fe, camina en autoridad, camina en libertad, no camina en derrota. Entonces tenemos que examinar también nuestro hablar. Baruch se equivocó en la forma en que él habló, pero también tenemos que hacer otra aplicación práctica aquí. Pensar, si Dios ha hablado de victoria, alineemos nuestra mente con la palabra para que podamos hablar victoria y podamos experimentar la victoria creyendo que es a través de Cristo que la obtenemos. Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad. Así que en la palabra lo que vemos es que el enemigo se levanta, Dios lo permite, pero Dios ya anunció su caída. Verso 10: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Conclusión de este pasaje: cuando el enemigo se levanta, es para ser humillado por Dios. Gloria a Dios, hermano. Cuando el enemigo se levanta es para que Dios lo humille. El enemigo no se levanta para obtener otra victoria. Él se levanta con esa intención, pero siempre que se levanta, en base al verso 10 dice: ese día será día para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, día de castigo. Cuando el enemigo se levanta no es para ver si obtiene otra victoria. Desde el punto de vista de Dios, el enemigo se levanta para ser humillado una vez más. Y Dios ha determinado humillar al diablo a través de la iglesia. ¿Escuchó eso? Dios ha determinado humillar a los demonios, a los ángeles caídos, por medio de seres humanos caídos que han sido levantados en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios quiere probarle al diablo que los ex pecadores anónimos tienen una mejor posición y condición que los ex ángeles de Dios. ¡Aleluya! Dios quiere mostrarle al diablo de que los que antes eran pecadores pero han sido restaurados son mejores que aquellos que antes fueron ángeles. Mire, hermano, si usted recibe eso, gócese. Porque que usted haya sido un pecador, enemigo de Dios, destinado a la condenación, pero ahora es un hijo de Dios, usted es mejor que aquellos que fueron creados en la presencia de Dios y que decidieron desobedecerle. Usted tiene una mejor posición y usted tiene el respaldo de Dios y usted tiene el favor de Dios. Verso 11. Voy a continuar aunque no se emocionaron lo suficiente. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti.
Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Dios anticipa la derrota del enemigo. Esto es algo de lo cual la iglesia debería estar plenamente convencido. Pablo decía, estoy persuadido. Hay cosas, hermano, en las que usted tiene que pararse y saber que son así y no van a cambiar por nada, porque Dios es el que va a causar que sucedan. Y una de ellas es lo que está en Romanos 16:20 y está conectado con lo que le estoy hablando de la autoridad y el poder de la iglesia. Está escrito que el Señor, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo la planta de los pies de la iglesia. Ese es un verso demasiado poderoso, hermano, para recibirlo con un aleluyita así chiquitito. Esa es una revelación demasiado grande, para que usted se quede así como que si fuera un gol nada más que acaban de echar, pues. Como que si fuera el almuerzo que se acaba de comer, pues. Gracias a Dios que ya comí. No, hermano, esta revelación es algo profundo, esto es algo poderoso, hermano. Porque Dios ha decidido humillar al diablo a través de seres humanos caídos que Él ha levantado. Dios ha decidido humillar a los ejércitos celestiales a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces vea, la revelación que hay en la palabra es que Dios anticipa, Dios anuncia la derrota del enemigo. Entonces, si ya está anticipada la derrota del enemigo, ¿por qué usted vive como derrotado? El mensaje de la palabra es que el pueblo de Dios está bendecido con toda bendición. El mensaje de la palabra de Dios es que el diablo ha sido desechado. Pero el diablo actúa como que él tiene todos los poderes, y la iglesia actúa como que tiene que andar arrastrando las chancletas gastadas que tiene, cuando en realidad debería ser lo contrario. Porque Dios está a favor de nosotros. Dios nos revela su voluntad en la palabra. Dios ha hecho una obra de regeneración en nuestra vida. Dios ha cambiado nuestra eternidad. Entonces vemos que Dios anticipa la derrota del enemigo. Y en el Antiguo Testamento le hace saber al pueblo de Egipto que va a levantarse solo para ser destruido. Y en el Nuevo Testamento Dios anticipa que la iglesia va a caminar en esa autoridad y en ese poder para poder humillar al diablo, y va a ser aplastado bajo la planta de los pies de la iglesia. Verso 13, palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciada en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó, multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Qué interesante, hermano, saber que nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios eterno, es el único que puede anunciar el futuro. Y si nuestro Dios anuncia el futuro, y el futuro es de bien y de bendición para nuestra vida, podemos gozarnos en él. Si Dios anuncia el futuro y lo que Dios anuncia es el castigo de nuestros enemigos, podemos gozarnos en eso, ¿no le parece? Y Dios habla a través de la palabra en esos términos. Habla de bendición, de victoria, habla acerca de provisión, habla de gloria para su pueblo, pero habla de humillación, de derrota, de afrenta para los enemigos, tanto espirituales como carnales. La Biblia dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan a la iglesia. Y a los que son parte de la iglesia, que son atribulados, darles reposo, darles consolación. Para Dios es justo. Y viene el tiempo en que Dios va a castigar a los que sirvieron de tropiezo, a los que angustiaron, a los que oprimieron, a los elementos humanos utilizados por el diablo para poder estorbar a la iglesia. Viene el tiempo en que Dios va a castigar. Pero también viene el tiempo en que se cumplirá aquella palabra que Jesús habló, que el infierno estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Viene el tiempo de juicio y Dios es el único en anunciar el futuro. Y me gusta esta frase, mire, huyamos ante la espada vencedora.
Porque la palabra de Dios en Efesios nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Muchos cristianos no tienen la espada del Espíritu. Y la espada es la palabra. Y la espada de dos filos es la palabra hablada en su boca. Ya la habló Dios, luego la habla usted, y entonces espiritualmente esa es la espada de dos filos. Y fue la forma en que Jesús derrotó al diablo. Escrito está. Algunos hermanos todavía siguen diciendo primero Dios, hermano. En vez de ocupar un texto de la palabra, primero Dios, dice. Dios mediante, dicen otros, ¿verdad? En lugar de ocupar una palabra, una promesa, escrito está. Mire que Jesús no dijo primero Dios. Jesús no dijo así. Ocupó la palabra, escrito está. Y aplicó una escritura que se podía utilizar en la circunstancia, en el reto, en la tentación que el diablo estaba causando en ese momento. Así que muy importante. A mí me llamó la atención esto. El enemigo dice, huyamos ante la espada vencedora. Y me emocioné cuando pensé, es que esto es lo que sucede con el diablo y los demonios. Los demonios huyen cuando un creyente usa la palabra. Cuando un creyente se para hablar la palabra de Dios, el diablo sabe que ha encontrado a una persona que tiene un arma poderosa. Es muy importante entender cómo aplicar esto en nuestra vida espiritualmente, de una manera práctica. En otras palabras, sus enemigos van a huir de usted cuando usted tenga la espada vencedora, cuando usted tenga la palabra en su boca. Gloria a Dios, hermano. Es otro texto por el cual no hay suficiente gozo esta noche. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá hasta en seres de cautiverio, moradora, hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene la destrucción del norte, viene. Dios confirma la destrucción. Y lo que podemos aprender de este pasaje relacionado con Egipto es: no hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Porque el juicio de Dios contra las naciones, cuando es definitivo, como en este caso, es un símbolo del juicio venidero. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Cuando ese juicio llegue, las personas ya no pueden hacer nada. Pero ahora, mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Tenemos la oportunidad de corregir nuestro camino. Tenemos la oportunidad, como está escrito en el mismo libro de Jeremías, mejorar nuestros caminos. ¿Cuántos creen que pueden mejorar sus caminos, hermano? Ser un poco más fieles a Dios, más consagrados, más temerosos. Podemos mejorar nuestros caminos. Hay tiempo para poder hacerlo. Pero en el caso de Egipto, se confirma la destrucción, no hay oportunidad para arrepentimiento, porque este es un símbolo del juicio donde ya no hay ninguna oportunidad de arrepentirse. Verso 21. Sus soldados, mercenarios también en medio de ella, como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás. Qué curiosa la forma en que Dios habla, ¿verdad? Becerra hermosa es Egipto, una vaca bien hermosa. Y luego los mercenarios, becerros engordados, unos chivos bien gordos. Dios mira a los soldados, a los mercenarios de Egipto, como que si fueran unos chivos bien gorditos. Pero también dice que ellos volvieron atrás, huyeron sin pararse. Me imagino al profeta teniendo una visión, ¿verdad? Como una estampida de un montón de chivitos corriendo. Porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langosta, no tendrán número. De este pasaje podemos extraer esta verdad. Dios tiene un tiempo para el castigo, hermano. Hay un día de ira, hay un día de venganza, y también hay un día de restauración de todas las cosas. Y nosotros como pueblo estamos esperando ese día. En el libro de Romanos el apóstol Pablo escribió que la creación misma aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque toda la creación cayó con el pecado de Adán.
La tierra quedó bajo maldición por el pecado de Adán. Todos los animales vivían de una manera diferente, pero todo eso quedó bajo maldición por causa del pecado de Adán, porque el hombre había sido puesto como gobernante sobre todo ello. Así que ahora que el hombre cae, ahora que el hombre peca, todo lo que está bajo su autoridad es trastornado. Pero Dios tiene el día de la restauración de todas las cosas. No había enfermedad en el Génesis, no había pobreza en el Génesis, no había muerte en el Génesis, y Dios va a restaurar todas las cosas. Había gloria en el Génesis, había vida en el Génesis, había abundancia, había paz, había comunión, y Dios va a restaurar todas esas cosas. Hasta el punto que también los animales van a ser colocados en una nueva forma de vida. Porque la palabra menciona que en el milenio el niño dice que va a habitar con un áspid, y el león va a comer paja con el cordero. Entonces el orden que fue trastornado por el pecado también va a ser restituido, restaurado por la justicia en Cristo Jesús. Pero lo que vemos aquí es que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Porque en el verso 21 dice: vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Pobrecitos los malos. Hay un tiempo en que los malos hablan como que si ellos son dueños del mundo. Pero viene el tiempo en que los malos van a temblar. Y no solo temblar, viene el tiempo en que van a crujir sus dientes, en las palabras de Jesús. El tiempo del castigo, el tiempo del juicio. Me contaba un hermano que lo llamaron para extorsionarlo. Lo llamaron por teléfono y le dijeron: ya sabemos quién eres, conocemos a tu esposa, conocemos tu familia, y quisiéramos que arregláramos antes de que te hagamos algo, porque te tenemos aquí en una lista. Y viene el hermano y le dice: mira, le dice, la verdad es de que a mí ustedes no me pueden hacer nada si el Señor no se los permite. Primer punto que yo le he enseñado, que usted tiene que ponerse en la autoridad y pararse escondido en el Señor. No es que dale pues matame, no, tú no puedes matarme, porque ningún arma forjada en contra mía prospera. Es la actitud de fe. Y luego comienza a decirle: quien tiene que preocuparse eres tú, le dice, porque te vas al infierno si te matan hoy mismo. No, de eso no hablemos, dice que le dijo el hombre. ¿Cómo no? Le dijo, de eso hablemos, le dijo. Porque yo, si me muero, voy con Cristo. Y te repito, y no me pueden tocar si Dios no se los permite, y no se los va a permitir. Pero a vos, si te tocan, te toca el infierno. No te estoy diciendo que de eso no hablemos, dice que le gritaba. Al final terminó cortándole el hombre. Viene el día de juicio, viene el día del castigo. Pobrecitos los malos cuando llegue el día de juicio. Usted tiene que estar preparado para enfrentar el día malo y saber cómo comportarse. Verso 24: se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían, y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Dios está diciendo: yo los entregaré, porque es Dios quien determina el fin, hermanos. Dios está diciendo: yo los castigaré, porque Él es el Señor de la creación. Él es el que tiene la palabra final. Verso 27: y tú, después de dar una palabra de confrontación, de advertencia, de juicio en contra de Egipto, viene el Dios y Padre de misericordia hablando a su pueblo. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué precioso es el Señor, hermano. Ponga su nombre en esa porción de la palabra y entienda que Dios trata con usted. Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a corregir, Dios lo va a confrontar con áreas de su vida que tiene que cambiar. Dios le va a revelar qué es lo que está mal en su corazón. Dios no lo va a bendecir para que usted no se equivoque y piense que todo está bien en su vida. Dios va a detener la bendición para llamar su atención. Pero Dios está revelándose que Él está con su pueblo. Yo te voy a salvar, le dice el Señor.
Vas a volver a tener descanso, vas a ser prosperado, no va a haber quien te atemorice. Verso 28, no temas, ponga su nombre ahí y escuche a Dios decirle, no temas, yo estoy contigo. Escucha al Señor decirle, te voy a castigar con justicia. De ninguna manera te voy a dejar sin castigo, porque ese principio está confirmado en el Nuevo Testamento, que Dios al que toma por hijo disciplina. Porque Dios quiere formar nuestro carácter, Dios quiere desarrollar nuestra vida. Y muchas veces la forma de llamar nuestra atención o de corregirnos es que no alcancemos el éxito que queremos alcanzar en nuestro esfuerzo o en nuestra vida superficial, porque Dios quiere corregir nuestro corazón. Así que qué precioso como el Señor, hablando de juicio en contra del enemigo, el capítulo termina dándole esperanza a su pueblo. Y aunque lo castiga, no lo desecha. Y le da una palabra de ánimo. Así que terminamos con esa palabra de ánimo. No tenga temor, hermano. No desmaye, hermano. Confíe en el Señor, porque el Señor nunca va a dejarlo. Él va a cumplir su propósito en su vida. Amén. Padre, gracias, porque al escudriñar tu palabra esta noche somos animados. Donde mi palabra sea su alimento.